¿Alguna pregunta? Entonces, doy por sentado de que son datos conocidos, etcétera. De los recursos prospectivos, pues depende en mucho el empleo petrolero en el futuro. Es un problema que yo en este momento estoy dando clases en la Facultad de Ingeniería y estamos examinando cotidianamente. No queremos ser fábrica de desocupados. ¿Qué pasa con estas cuencas en áreas de aguas profundas? Fueron licitadas en dos jornadas, en dos episodios. En una de estas se licitaron 10 bloques, se ofrecieron 10 bloques, se licitaron 8. En la otra jornada se licitaron 30 y solo logró que las compañías aceptaran 19. La empresa que resultó más exitosa en las subastas fue la Royal Dutch Shell, holandesa. Ella logró tener en la zona más prospectiva, más atractiva, en donde está confirmado que hay petróleo, que es la zona frente a las costas del estado de Tamaulipas, y esa cuenca se llama Cinturón Plegado Perdido. En esa cuenca, en Cinturón Plegado Perdido, y en una área también muy atractiva, que podría decirse es una nueva cuenca en la geografía petrolera de México. Se le denomina la cuenca de salina profunda. Esta tiene, sobre todo la profunda, es la más novedosa. Es una zona petrolífera en la que nunca se había perforado antes. Se ubica frente a las costas del estado de Tabasco, pero a 300 kilómetros del litoral del estado de Tabasco. En esta zona también ya se ha descubierto petróleo y emerge como una nueva región petrolera. Se han descubierto allí pequeños campos, pero en lo más profundo de ella, en zonas muy hostiles, han habido problemas. Las aguas profundas, por su complicación, por sus costos, requieren tiempos largos para madurar los proyectos. Pero aquí hemos tenido novedades muy importantes. En la etapa de preguntas, si las hay, voy a intentar explicar que se modificaron conceptos sobre qué es la exploración petrolera. Se permitió que grandes empresas petroleras
inspeccionaran el Golfo, hicieran registros sísmicos y tuvieran derecho a tener poder comercializar la investigación por un periodo. De tal manera que muy pronto, muy tempranamente, antes de lo esperado, tuvimos ya primeros resultados de aguas profundas. Estos primeros resultados son verdaderamente sorprendentes. En el texto que todos ustedes tienen y que ojalá tengan tiempo de ojear, se plantea un inciso que se llama la primera campaña exploratoria en México realizada por la Royal Dutch Shell. La información, la primera información que tuvimos sobre esta campaña, desde luego no la conocimos en México, se conoció en Houston, Texas, en un evento internacional que se celebra anualmente y es la Offshore Technology Conference, y allí el vicepresidente de exploración de Shell para América del Norte y para Brasil, por primera vez dio a conocer esta noticia. Les incluí en el documento que les envié la liga para que ustedes puedan acceder con un simple teclazo a la información que se ofreció en los Estados Unidos. Un poquito más tarde, el director de la Shell México informó de los planes concretos para nuestro país. El señor, el country manager de esta empresa, Tejera Cuesta, reveló que el objetivo era crear una nueva región petrolera en esta zona de profundas que genere una producción competitiva con el resto de la cartera global de la compañía para fines de la década 2020-2030. Pero estaba condicionado a si los primeros resultados eran exitosos. De ser el caso, Shell contribuiría a elevar la producción mexicana a 900,000 barriles diarios. Fíjense, casi 1,000,000 de barriles diariamente. Informó de muchas cosas que ustedes pueden encontrar en el texto, etc. ¿Qué ocurrió? Viene y unos meses más tarde de este evento, una plataforma con equipo que nunca antes habíamos visto operando en nuestro país, ya se estaba dirigiendo a su primera objetivo de localización, a su primer pozo para perforar. Iba a ser un pozo muy, muy profundo, de alrededor de 10 kilómetros, para llegar al objetivo en el subsuelo. Este pozo y esta perforación fracasó. Shell guardó silencio y meses después nos informaron que había sido no comercial. Inmediatamente Shell se traslada a la cuenca contigua, al bloque contiguo, en la misma cuenca. Y otra vez, en la misma plataforma ultramoderna, fracasa. El fracaso en la exploración petrolera es algo de todos los días. Pero en el caso, este problema se combina con un conjunto de complicaciones que empezaron a sufrir otras empresas.
una pequeña empresa fracasa en un pozo que se llama Yaxchilán. Luego, otras fracasan en la misma cuenca, en otros pozos que no diré su nombre, pero que está en el texto, Alom, Vitol, Ecat, etc. Incluso Eni fracasa en uno de esos pozos. El más sonado de estos, que no sé si será noticia o si ustedes tienen presente, es el golpe que recibe la gran empresa Exxon, que perforó junto con la francesa Total en la zona de Perdido, de la que he hablado anteriormente, un pozo que se llama Etzil. El área en donde ellos perforaron era enorme, extensa, casi un insulto, una agresión a la dignidad. Tiene ese bloque 3.000 metros cuadrados. Los bloques en Estados Unidos son de 5 por 4, tienen 20 kilómetros cuadrados. Aquí este bloque era gigantesco, 150 veces más grande. Y se habían hecho la propaganda de que tenía petróleo ligero en millones de barriles. Estaban tan furiosos con el fracaso, los arrogantes de Exxon, que desde mi punto de vista tuvieron una reacción casi grosera. Inmediatamente informaron al gobierno: te devuelvo tu bloque. El gobierno les dijo: todavía tienes el compromiso de perforar otro, es lo que dice la legislación. Y entonces se les dice: pues pago la multa por no perforar ese pozo, paga los $20 millones. Estos pozos de los que estoy hablando están alrededor, solo la perforación, de $100 millones. Bien, esta es la situación a la que primero quisiera dejar claro. La prensa internacional ha seguido con mucha atención estos resultados. Es evidente, lo dijo Tejera Cuesta, el country manager de la Shell, los primeros pozos decidirían el curso de las inversiones. Inmediatamente, por tratarse del prestigio de la Shell, por la cantidad de bloques que tenía en esta zona, algunas difirieron sus inversiones, etc. Termino esta parte señalándoles, Shell abandonó abandonó sus planes y se trasladó de la cuenca tan complicada, tan difícil, la salina profunda, se trasladó a la zona fronteriza de Perdido, y allí ha estado entretenida con 3 pozos. En bloques continuos se ha estado moviendo. Con 3 pozos. Uno de ellos está en preparación, y desde la información que tenemos, es el único pozo en el que se ha estado trabajando en este año 2021. Los acontecimientos que les di de la serie de 7, 8, 9 fracasos ocurrieron en los días de la pandemia. Incluso les podría enviar, si están interesados, algunos pequeños videos en donde Shell dice: hay un problema de COVID, pero nosotros tenemos una tarea, y la cumplieron en medio de, no los detuvo el problema de la pandemia. Pero hoy la situación en aguas profundas es de una semiparálisis. No quiero decir que ya esto es decisivo, desde luego que se va a destrabar, pero va a ser Shell
quien está realizando estudios que, fíjense qué curioso esta expresión que voy a usar, en la industria petrolera se les llama estudios de autopsia del pozo que fracasó, y se está volviendo a estudiar desde los comienzos de la investigación. Consiste en los prerequisitos para la existencia de petróleo, la existencia de un sistema petrolero, las rocas que forman el sello del yacimiento, etcétera, etcétera. La próxima perforación la va a realizar una empresa muy prestigiada, que se llama, hoy se llama Equinor, antes era Statoil, la noruega, muy prestigiada. Mientras tanto, los de la Shell están en tirantes mucho más amables, de menor dimensión, en como la mitad, la tercera parte de los iniciales, en donde hubo grandes problemas. De tal manera que, desde mi punto de vista, pues esto tiene muchísimas implicaciones. Hace ya décadas que no hay un solo trabajador sindicalizado en el área de exploración petrolera. En este caso, Pemex ya no participa en ninguna decisión, salvo una pequeña excepción como operador. Las decisiones están totalmente en manos ya de esta industria paralela que ha surgido. No estoy diciendo que no hay petróleo, estoy señalando estas características, pero lo que sí es un hecho es que toda la información que se dio desde Fox, luego Calderón, que elevó el proyecto a nuestro tesoro y se convirtió en el proyecto estelar petrolero, con Peña Nieto, el 50% de la inversión en exploración y producción se realizó en aguas profundas. Con el presidente Manuel López Obrador, se cancelaron todas las inversiones allí, y López Obrador tiene declaraciones muy claras señalando todo eso era un fraude, no vamos a invertir un centavo más, vamos a derrochar más, es un negocio nada más de algunas empresas. Desde luego, yo simpatizo con aquí, tenemos evidencia de ello, y simplemente podemos tener alguna diferencia, pero menor, secundaria, con los planteamientos del actual gobierno, en la medida de que está comprobado de que sí existe petróleo, pero no en los volúmenes gigantescos con los que se ilusionaron en el periodo neoliberal. No sé, maestro Montes de Oca, si todavía ya me comí su tiempo, o si puedo disponer, o quien está moderando el evento, si puedo Adelante, disponer de un... Está muy interesante. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias. Entonces, le estoy ya robando unos minutos, porque aquí estoy viendo el reloj, que parece que ya me estoy pasando. Otro caso, otra parte muy importante que no quiero dejar de señalar en esta exposición tan atropellada, sería la siguiente. Otro contratista que llamó mucho la atención durante las subastas. Las subastas, jamás estábamos de acuerdo con que los recursos petroleros se subastaran, pero los fuimos siguiendo a la hora de las subastas. Yo mismo asistí a algunas de ellas como espectador, y después nuestros alumnos las han seguido con todo detalle. Fue la gran empresa china, que se llama China Offshore. China
también ha tenido dificultades. Se suma a la lista de las empresas petroleras que ha fracasado. Su pozo se llama Ameyali, está muy cerca de la línea fronteriza con los Estados Unidos en el Golfo de México, y ha pedido, primero ha cedido sus derechos, ya no tiene de partes de su bloque, pero luego pidió permiso porque la reglamentación, la legislación secundaria y el texto de los contratos se lo permite, de renunciar a parte de otro de los bloques que tiene. China tiene nada más 2 bloques. De tal manera que todavía tiene una parte, no la ha soltado. Igual ya, pero es clarísimo, ¿no? A la hora que pide permiso para devolver una porción del bloque, para mí es muy claro que se está retirando del Golfo de México. Su pozo se llama Ameyali, también fue declarado no comercial, muy ambiguo. Termino con esto, y pienso entonces que este tipo de información es muy importante que ustedes que trabajan distintos aspectos la conozcan. En el interior he sido invitado a tener algunas exposiciones en el interior de Pemex y he dicho que también es un matiz que mantengo con los compañeros que ahora están en el gobierno, pero que sí hemos sido compañeros a lo largo de décadas. No debemos tener temor a informar de estos fracasos. La sociedad tiene derecho a conocer este tipo de problemas. Los campesinos, los transportistas que trasladan, y los campesinos que cultivan y que están siendo desalojados de sus espacios de vida y de sus cultivos, de sus zonas productoras en el norte de Veracruz, en el norte de Puebla, etcétera, etcétera, tienen derecho a conocer esto para que peleemos por otras vías de comunicación, ferrocarriles, etcétera, vayamos dejando de depender de los fósiles y evitar que los mercados regionales queden aislados. El problema de los hidrocarburos es que todavía constituyen una parte importante para resolver los problemas de movilidad especialmente. Pues esta sería mi exposición y les agradezco esta exposición y yo esperaría que esto despierte algún interés para que podamos seguir observando, que estemos muy atentos a ver que yo les pueda escribir a ustedes y les diga, ya se perforó el pozo de los noruegos, pasó esto, hay otras posibilidades, pero entonces creo que es un asunto que nos involucra a todos y que nos obliga a intentar mantener un diálogo más fluido del que hemos tenido. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias, profesor. Pues continuamos con el secretario del Exterior, Humberto Montes de Oca, y concluyendo su participación entramos en una dinámica de reflexiones, preguntas y respuestas. Adelante, profesor. Muchas gracias, compañero. Antes que nada, pues agradecer la oportunidad de participar en esta sesión de clausura del seminario. Y como se refirió en un principio por parte de Edgar y la suya propia, nuestra organización sindical es una organización que tiene ya más de 100 años de existencia. Su desarrollo está correlacionado con el propio desarrollo de la industria eléctrica en nuestro país. Está correlacionado al desarrollo de la propia conciencia de clase de los trabajadores mexicanos. Y desde su fundación ha sido una organización sindical muy propositiva, de vanguardia, y ha
procurado siempre regirse por sus principios de clase. Me parece que al nacimiento del ESME hay una declaración fundacional que sigue hasta nuestros días, en el sentido de mantenerse como una organización clasista de defensa de los intereses de los trabajadores, una organización democrática que desde su fundación siempre relacionó la consulta, la asamblea para la toma de sus propias decisiones, y una organización autónoma también respecto al poder político, el capital y los propios partidos políticos. En otro momento, nuestra organización, ya una vez de que está fundada, sobre la base de la lucha por la libertad sindical, por la libertad de asociación, fue nuestra primera lucha. La lucha por la libertad de asociación de los trabajadores del sector, más adelante por los derechos fundamentales de los trabajadores, que después quedaron inscritos en el artículo 123 de la Constitución del 17. Más adelante dimos una fuerte pelea por la contratación colectiva, ya en los años 30. La huelga de 36 nos da una contratación colectiva ejemplar a nivel nacional e internacional. Y también hay un momento ahí de consolidación ideológica de nuestra organización sindical. En ese periodo de la lucha antifascista, nuestra dirección sindical le dotó de un fuerte carácter ideológico a nuestra organización, que se expresaba como una corriente de opinión al interior del propio movimiento obrero mexicano. Llegó a plantearse la unidad del movimiento sindical mexicano. Promovimos en el 36 el Comité de Defensa Proletaria de frente a una ofensiva contrarrevolucionaria de derecha que pretendía acabar con las libertades democráticas en nuestro país, y particularmente con los derechos de los trabajadores. Nosotros convocamos a ese Comité de Defensa Proletaria, pero también en algún momento supimos salir de ahí en cuanto se convierte en lo que hoy es la CTM. Nosotros mantuvimos una distancia respecto al propio gobierno cardenista, y bueno, esto ha venido dándole la fisonomía a nuestra organización desde aquel entonces. Participamos también en el proceso de la nacionalización de la industria eléctrica en nuestro país, organizando usuarios de la energía en aquel momento previo a la nacionalización de 1960 con el presidente López Mateos. Nuestra organización tuvo una fuerte participación en la estructuración de una industria eléctrica nacional en nuestro país, junto con la Comisión Federal de Electricidad en su momento. Y a partir del año del 75, la industria nacionalizada se pretendió concentrar en una sola empresa pública, en la Comisión Federal de Electricidad, y del 75 al 94 nosotros vivimos el periodo que fue de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Así decían nuestras credenciales: Luz y Fuerza del Centro en liquidación. Y en el 94 se crea el nuevo organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, lo que revitaliza la posibilidad de que tengamos una empresa pública en la zona de atención tradicional del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es la zona centro del país. En este periodo también comienza ya a sentirse las políticas neoliberales en nuestro país, particularmente en el sexenio previo al de Salinas de Gortari, con Miguel de la Madrid Hurtado, se lanza esta política de reestructuración del capital con el nombre de famoso de una renovación industrial, reconversión industrial le llamaron, que relocalizó el capital en diferentes ramas de la industria, que generó fuertes conflictos obrero-patronales, en la medida que las políticas neoliberales recién comenzaban en el país, se enfocaban hacia la destrucción de la contratación colectiva y de la organización sindical
clasista. Y así nos tocó ver algunos conflictos en los años 80 y ya en el 92, cuando Salinas de Gortari se decide a modificar la ley de servicio público de energía eléctrica, comienza entonces otra etapa de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Creo que es una etapa que hasta la fecha continúa. Es la etapa en donde las políticas neoliberales se van perfilando en la idea de que es posible privatizar el sector eléctrico nacional. Lo hicieron en una primera instancia a partir de Salinas de Gortari, en un primer tramo de privatización que significó la apertura a la inversión privada con figuras como la pequeña producción independiente, el autoabastecimiento, pequeña producción, todas estas figuras, la entrada en el juego de la Comisión Reguladora de Energía, que se daba los permisos a las empresas que bajo estas figuras generaban electricidad y le vendían electricidad a la Comisión Federal de Electricidad en condiciones muy adversas, con verdaderos contratos leoninos. En ese periodo nosotros mantuvimos una política de rechazo a esa reforma de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Y curiosamente hoy uno de los protagonistas de la disidencia del ESME, Jorge Sánchez García, en aquella época secretario general del ESME, decía que no pasaba nada con que se modificara la Ley de Servicio Público y su reglamento, porque eso no nos iba a afectar. A la larga solamente, en su dicho, afectaría a la Comisión Federal de Electricidad. Luego entonces, más adelante, hay un intento de dar un salto cualitativo en esta idea de la privatización con el presidente Ernesto Zedillo, que promueve una iniciativa de reforma constitucional para modificar el sexto párrafo del artículo 27 constitucional, que le daba la exclusividad al Estado mexicano en la prestación del servicio público de energía eléctrica, desde la generación, transformación, transmisión, comercialización de la energía eléctrica. Ahí nosotros abrimos un frente de lucha junto con otras organizaciones sociales, con organizaciones políticas, que en ese momento coincidíamos en la necesidad de echar abajo esta iniciativa de reforma privatizadora del sector. Y de hecho así se hizo con un Frente Nacional en Defensa de la Industria Eléctrica Nacionalizada. Logramos echar abajo ese primer intento de reforma constitucional. Después vino Vicente Fox, ya con Acción Nacional, a intentarlo por la puerta trasera mediante la modificación de las leyes secundarias, no precisamente con una reforma constitucional de gran calado, como la de Zedillo, como fue después la de Peña Nieto, sino con reformas a las leyes secundarias para intentar hacer crecer un mercado paralelo al de la industria eléctrica nacional. Ahí también el ESME, junto con otras organizaciones, con el mismo Frente Nacional de Resistencia en contra de la privatización, logramos echar abajo esa segunda intentona de modificar las leyes a favor de una acelerada privatización del sector. Y después viene el 2009, ¿no? A donde, viendo ellos que no podían modificar la ley sin que hubiese una resistencia férrea de sectores populares y particularmente de nuestra organización sindical, pues se decidieron a golpear a nuestra fuente de trabajo, a decretar su extinción con Felipe Calderón Hinojosa, la ocupación policíaca y militar de nuestros centros de trabajo, la campaña de linchamiento mediático en contra de nuestra organización, en contra de la propia empresa pública, una criminalización bárbara de nuestra resistencia, y el hecho mismo también de que un sector de trabajadores de 44,000, 28,000 decidieron cobrar su liquidación, renunciar a la protección del sindicato, desistirse de las demandas que el sindicato había interpuesto en defensa del contrato colectivo, en contra del decreto de extinción y a favor de la no desaparición de nuestra organización sindical. Y bueno, solamente quedaron 16,599 trabajadores y trabajadoras que decidieron no cobrar su liquidación y luchar en una primera etapa del 2009 al 2010 por la derogación del decreto de extinción,
por la creación de un nuevo organismo público. Ahí en el 2010, el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos hizo llegar en el mes de octubre una carta en donde decía que se solidarizaba con nosotros y que si él llegase a ser presidente, crearía una empresa como Luz y Fuerza del Centro. Se mostró solidario en ese momento y así ofreció esa salida en cuanto llegara a la presidencia. 2010 termina en esta fase de echar abajo el decreto con la legalización, aprobación constitucional de la Suprema Corte de Justicia del decreto de extinción. Lo hace, le da constitucionalidad, lo deja en firme y entonces ya no se podía revocar, derogar el decreto de extinción de Felipe Calderón Hinojosa. Ante ese escenario, nosotros planteamos como una siguiente etapa de la lucha hasta del 2010 a 2013, la lucha por la sustitución patronal, por la vía jurídica y por la vía de la movilización social. Por la vía jurídica, y gracias a la intervención de nuestros abogados, de Néstor del Buen principalmente, logramos un amparo de un tribunal colegiado de circuito en materia del trabajo que nos daba el derecho a la sustitución patronal en Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues eso obligaba a que nos reinstalaran en Comisión Federal de Electricidad, hacía sobrevivir nuestro contrato colectivo de trabajo y esto le daba perspectiva de vida al Sindicato Mexicano de Electricistas. Más adelante, el presidente saliente, que es Felipe Calderón, y el entrante Enrique Peña Nieto, cuestionan esta sentencia del tribunal, piden su revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un acto verdaderamente abominable, jurídicamente hablando, y asqueroso desde el punto de vista político, decide darle entrada a esta solicitud de revisión de la sentencia del tribunal que nos daba la victoria, después de que en 2 ocasiones consecutivas había dicho que el tribunal tenía las atribuciones legales, constitucionales, para poder decidir sobre este asunto. Bajo la obediencia al Poder Ejecutivo, decidieron revisar la sentencia y revocarla. Y en ese sentido, pues ahí sufrimos un nuevo golpe. Eso fue el 30 de enero del 2013. Entonces, del 2013 al 2015 estaba en entredicho la vida del sindicato, porque teníamos, bajo la sentencia de la Corte, de darle validez al laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que ya daba por terminadas todas las relaciones individuales y colectivas de trabajo entre el SME y Luz y Fuerza del Centro, pues teníamos solamente 2 años para cobrar nuestras liquidaciones. Ya no había contrato, ya no había empresa, ya no había una vía jurídica para revocar este acto terrible de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese periodo del 2003 a 2015 es cuando nosotros intensificamos fuertemente nuestra movilización para lograr abrir una negociación con el gobierno de Enrique Peña Nieto y lograr evitar la disolución forzada de nuestra organización sindical. Logramos recuperar parte de los bienes inmuebles de Luz y Fuerza del Centro, logramos una concesión para el uso y explotación de las plantas hidroeléctricas del Luz y Fuerza del Centro, logramos la aplicación contractual en nuestras liquidaciones, la condonación de préstamos de programa habitacional a todos los compañeros de la Resistencia y toda una serie de cosas que fueron el resultado de la lucha. Ahora cabe decir que en esta retrospectiva, ¿cuáles fueron los efectos del decreto hasta donde nos quedamos? Bueno, principio, para nosotros, el decreto de extinción obedeció a la intención de acelerar la privatización del sector eléctrico. Obedeció a la necesidad del capital y del proyecto neoliberal de avanzar en la imposición de una reforma a la Ley Federal del Trabajo que le diera legalidad al outsourcing. Obedeció también a la intención de acabar con un sindicato democrático,
con una contratación colectiva ejemplar. Y esto tuvo como efecto en el sector la precarización de las condiciones de trabajo del propio sector eléctrico y particularmente de los trabajadores que suplantaron nuestras funciones en Luz y Fuerza del Centro y que todavía están ahí. Hay el cálculo de que existen alrededor de 6,000 empresas contratistas que han prestado servicios de personal a la Comisión Federal de Electricidad del 2009 a la fecha. Entonces, uno de los aspectos del decreto de extinción es despojar de sus derechos laborales a los trabajadores y particularmente del derecho a la contratación colectiva. Nos querían privar también del derecho a la asociación, pero finalmente la lucha de resistencia de los 16,599 pudo evitar la disolución forzada de nuestra organización sindical. Hoy nuestra organización sindical tiene un registro nacional de sindicato de industria vigente. Todos los miembros electos democráticamente como parte de la dirección tienen su respectiva toma de nota y somos jurídicamente la representación del Sindicato Mexicano de Electricistas. Está vigente nuestra organización sindical, porque por ahí salió a decir Bartlett el otro día de que ya no existía el ESME. Pues se equivoca, sí existe. Está vigente, tenemos firmados contratos colectivos con otras empresas de particulares y tenemos también como resultado de la lucha, pues un patrimonio cooperativista en la cooperativa LF del Centro, que es una cooperativa, queremos que sea autogestiva, queremos que pueda quedarse en el sector eléctrico y que pueda prestar bienes y servicios al sector eléctrico en nuestro país. Esta aceleración a través o a partir del decreto de extinción finalmente redunda en la imposición de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, finales del 2013, una reforma que sí es constitucional y que hasta la fecha está vigente. Ha habido intentos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de revertir la privatización, de controlar el sector eléctrico de las empresas públicas, de la empresa pública Comisión Federal de Electricidad, y esos intentos se han concretado en una reforma a la ley de la industria eléctrica que, bueno, hoy ha sido cuestionada por las empresas transnacionales, por los gobiernos extranjeros, por la oligarquía nacional, y hay una serie de amparos que quieren evitar su implantación. Desde nuestra perspectiva, tendría que irse más a fondo con una reforma de carácter constitucional que efectivamente pudiera revertir, derogar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, y eso es algo que nosotros ya expresamos a nivel público. El sindicato está de acuerdo con esa perspectiva y recién hicimos un ejercicio democrático muy interesante de democracia proletaria porque lanzamos una consulta en la que participaron alrededor de 100,000 ciudadanos mexicanos con dos preguntas. Una que refiere al tema del outsourcing, si había que regularlo o había que cancelarlo, prohibirlo. Y en la otra, de que si se mantenía el mercado eléctrico o si era mejor para los mexicanos renacionar a la industria eléctrica. Y bueno, pues los resultados fueron contundentes. Hay una inmensa mayoría de mexicanos consultados que está a favor tanto de la prohibición del outsourcing en nuestro país como de la necesidad de la renacionalización de la industria eléctrica. Recién acabamos de publicar en el suplemento Orbe de el periódico La Jornada los resultados de este ejercicio democrático. Es muy importante, no es cualquier cosa desplegar a decenas de compañeros, centenas de compañeros nuestros que salieron a las plazas, a los mercados públicos, a las paradas del camión, del metro, a las plazas públicas, a tener un diálogo con los ciudadanos, porque los ciudadanos desconfían de los partidos, no se querían acercar porque dicen, bueno, ¿qué partido es este? No somos de ningún partido, somos del Sindicato Mexicano de Electricistas y estamos haciendo esta encuesta.
Y bueno, la gente se acercó y dio su opinión, finalmente sufragó su votos en esta consulta, y nos parece que muy pocas organizaciones en nuestro país podrían desarrollar un ejercicio democrático desde abajo como lo hemos hecho desde el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nosotros estamos en esa idea de que es posible echar atrás esta reforma energética, porque para nosotros es importante regresar al sector público, para nosotros es importante recuperar nuestra contratación colectiva histórica, como la teníamos anteriormente, y en ese sentido el sindicato está en esta lucha a favor de una renacionalización de la industria eléctrica. Otra de las experiencias importantes que me gustaría incluir en esta breve reseña es el tema de cómo el sindicato se desdobla socialmente en nuevos instrumentos de lucha. La alianza estratégica que hicimos con los usuarios de la energía, que inmediatamente después del decreto de extinción vieron cómo se elevaron gigantescamente los costos de la energía eléctrica, y de cómo el Sindicato Mexicano de Electricistas contribuyó a su organización, y hoy somos aliados estratégicos. Dimos el impulso primario para la organización de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que es hoy por hoy en la Ciudad de México una de las organizaciones de masas más representativas, con mayor capacidad de movilización que hay en Ciudad de México. Eso es algo muy importante. También nos dio para impulsar un proyecto sindical democrático, como es la nueva Central de Trabajadores, reactivar a nuestra organización de jubilados, una Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados Adultos Mayores de la República Mexicana. Hicimos los intentos por constituir una organización política de los trabajadores. Lanzamos múltiples iniciativas de movilización en el desarrollo de todo este conflicto, que van desde las marchas, los mítines, los plantones, las tomas, las caravanas, las huelgas de hambre, los plantones históricos en el Zócalo de la Ciudad de México. Toda una serie de acciones que se inscriben dentro de la riqueza de nuestra experiencia de lucha, que debe ser analizada de fondo y que pueden contribuir o contribuyen ya a perfilar una nueva conciencia de clase de los trabajadores, no solamente electricistas, sino en general. Algo que sucedió en esos años de resistencia es cómo crece la conciencia de una conciencia gremial, asumiéndonos en un principio como sindicato de una empresa pública, a una conciencia de clase que plantea ya un programa de lucha mucho más amplio, mucho más profundo, y que se expresa en estos nuevos instrumentos de lucha, en estas nuevas alianzas estratégicas con sectores populares, o que luchan por el derecho a la energía, que luchan por la tarifa justa, que luchan por el borrón y cuenta nueva, como es la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía. Creo que este aspecto es de lo más enriquecedor en la experiencia de la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y un aspecto más que me parece muy importante, que acumuló para una defensa efectiva del sindicato, es la política internacional. También ahí desplegamos una amplia política a nivel internacional, en un principio para hacer la denuncia del decreto ilegal de extinción de luz y fuerza del centro, pero también ya después articulando con otros procesos de lucha a nivel de América Latina, con el encuentro sindical Nuestra América, a donde tuvimos mucha relación con los compañeros sindicalistas de países en donde se estaban viviendo procesos de cambio en lo que se llamó el ciclo progresista de América Latina hacia el sur. Y una política pues permanentemente de solidaridad, tanto a nivel nacional e internacional, porque independientemente de la situación que estamos viviendo, con todo el problemón que teníamos que sobrellevar, que enfrentar con los distintos gobiernos oligarcas y neoliberales que tuvimos que enfrentar,
pues también nosotros nunca dejamos de ser una organización solidaria y lo vamos a seguir siendo hasta la fecha. Lo hacemos cotidianamente porque el Sindicato Mexicano de Electricistas es un referente en la lucha popular. Es un referente al cual acuden muchos movimientos en la búsqueda de apoyo, y nosotros siempre les hemos brindado y les vamos a seguir dando el apoyo. Por ejemplo, ahorita a los estudiantes normalistas que están siendo criminalizados, perseguidos, encarcelados, bueno, pues tenemos una política y un plan de acción para respaldar a estos compañeros. No se han resuelto nuestras demandas, que está pendiente la fundamental, que es que nuestra reinserción en el sector eléctrico nacionalizado. Está pendiente también, en lo urgente, la reintegración al seguro social de nuestros compañeros en resistencia. Paradójicamente, la cuarta T, inmediatamente que toman las riendas del gobierno, nos quitan del seguro social, ¿no? Entonces, es paradójico que un gobierno que se dice democrático, progresista, que defiende a los débiles, a los que tienen carencias, a los que son población vulnerable, nos haya quitado el seguro social, y desgraciadamente pues esto ha tenido consecuencias. Durante el periodo más álgido de la pandemia, pues sufrimos muchas pérdidas de compañeros nuestros que por falta de atención médica no pudieron sobrellevar el contagio. Entonces, son de las cosas que nosotros queremos destacar. También tenemos el constante ataque de la Comisión Federal de Electricidad. También nos están criminalizando. Tenemos denuncias penales del director de la CFE en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, de varios miembros de nuestra dirección sindical, que nos acusa de despojo, ¿no? Cuando todas las instalaciones eran de Luz y Fuerza del Centro y eran nuestros centros de trabajo que fueron despojados con violencia por los gobiernos neoliberales. Es el momento en donde estamos ahorita. Nosotros lo seguimos sosteniendo. Estamos a favor de una política de fortalecimiento de las empresas públicas del sector, tanto de Petróleos Mexicanos como de Comisión Federal de Electricidad, pero se tiene que hacer justicia y nos tienen que restaurar nuestros derechos humanos y laborales, de lo que fuimos despojados. Se tiene que, no es que ya pasó, ya ni modo, y hay que ser realistas, eso ya no se puede revertir. Eso nosotros no lo admitimos, del gobierno y de ningún otro que piense así. Nosotros queremos que es posible recuperar lo que nos fue despojado mediante la lucha social, mediante la política, con iniciativas, con planteamientos, no nada más así de pedir, sino también nosotros en el contexto de lo que está ocurriendo en el país, con una definición clara a favor de los intereses de la soberanía energética de nuestro país. Es lo que yo pudiera reseñar brevemente. Ya me pasó como el mes. Me pasé, pero eso es lo que yo quería por lo menos destacar en esta intervención. Muchas gracias. Abrimos, si quieren, una sesión de preguntas. Yo tengo un comentario, ¿no? Mientras formulan la suya y levantan la mano. Primero, muchas gracias por la intervención de ambos. Para mí, creo que ambas exposiciones están articuladas, y yo insistía en esto de dimensionar los costos de la política energética neoliberal. Y por una parte está los costos que ha tenido para la ingeniería mexicana, que se expresan también en términos de infraestructura y capacidad operativa, que nos hizo la exposición el profesor Fabio, respecto al área de exploración, ¿no? Es decir, como Pemex hoy no tiene que ver mucho en algunas actividades que fue delegando, ¿no? Algo que a mí me llamaba mucho la atención entrevistando ingenieros era justamente decir cómo los ingenieros pasaron de ser, de construir proyectos a administrarlos, ¿no? En todo este régimen, y eso ha tenido costos, ¿no? Entonces, por un lado,
está el tema de, considerando que se ha dedicado mucho a la formación de ingenieros, ¿qué tendría que hacer esta política energética para revertir todo este proceso que ha impactado en la ingeniería, ¿no? Y por otro lado decía, además de un impacto de la política neoliberal en el terreno operativo, lo que nos plantea Humberto, que ha tenido impacto también en los trabajadores y en los derechos colectivos. Ahí quizás si nos puede comentar eh, sobre todo este proceso de flexibilización que se dio en el mercado o en el sector, ¿no? En el sector eléctrico, incluso yo diría hasta de la creación de un mercado de trabajo, como es en áreas estratégicas como el área de distribución, ¿no? Con la entrada de las empresas eh, contratistas, ¿no? Es decir, siendo un área estratégica para la continuidad del servicio, ¿no? Y se creó un mercado, o sea, introduce en la lógica de mercado. Entonces, ahí, ¿cómo está este proceso de sindicalización? Que me parece también otro de los frentes de, de lucha o de continuidad de esta vocación clasista, ¿no? Del sindicato. Entonces, si reformulo, insisto en esta parte de la importancia de dimensionar históricamente las implicaciones de toda esta política en términos de la formación de ingenieros y de los derechos, ¿no? Que para mí se materializan también en la operatividad, en el trabajo. Creo que esta parte muchas veces se deja de lado porque priva todo el aspecto financiero, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de esa lógica? ¿Qué hacer? Si ustedes, ahora, plantear la pregunta, si ustedes estuvieran en el gobierno, ¿qué tendríamos que hacer para revertir estos procesos históricos, ¿no? Está apagado este micro, Sí, Humberto. hay tres campos laborales que se desprenden del proceso de privatización. Uno es el que en la medida que fue creciendo la inversión privada en el sector, particularmente en generación, las empresas privadas, las empresas transnacionales que invertían en México, no sindicalizaban a sus trabajadores, ¿no? Es decir, ahí ya hay una primera referencia que todas estas plantas que todavía se están construyendo, en la mayoría de los casos las construyen trabajadores bajo contratos de protección patronal, con sindicatos simulados o directamente con la subcontratación para tales efectos. La otra parte que se creó es a partir del decreto de extinción, el golpe al contrato colectivo del ESME, ¿no? Dejó un vacío para quienes suplantaron nuestras funciones. También fueron empresas subcontratistas con la modalidad de que los sindicalizaban al SUTER, sin el contrato colectivo de la Comisión Federal de Electricidad, sin las prerrogativas de un trabajador formal de la Comisión Federal de Electricidad, sino más bien como un subcontratado que tenía que además pagarle cuotas al sindicato, al SUTER. Entonces ahí viene un proceso de precarización del trabajo, de una pérdida de las normas básicas de seguridad en el trabajo de alto riesgo, como es el de la industria eléctrica, que en un primer momento generó decenas de muertos. Al principio, cuando llegaron los contratistas a nuestra zona de atención, sin equipo de seguridad, sin capacitación, sin líneas de mando con conocimiento, pues fue un verdadero desastre. Y siempre Javier Lozano y todas esas instancias del gobierno de Felipe Calderón y después de Peña Nieto siempre estuvieron ocultando cifras de la cantidad de accidentes mortales que hubo por la incorporación de una mano de obra descalificada, desorganizada, desindicalizada, sin medidas ni capacitación al sector. Y ahí se precarizó el trabajo en nuestra zona de atención de luz y fuerza del centro.
Y el otro VERCA pues, es el de la contratación colectiva de la Comisión Federal de Electricidad, que se mantiene el contrato colectivo. Ha habido algunas modificaciones, en parte perdiendo algunos derechos, pero en lo fundamental se ha sostenido. Entonces, nosotros en este periodo lo que estamos haciendo es primero pues, buscar recuperar nuestra zona y materia de trabajo por vía jurídica, por vía de la negociación política, para reinsertar a la mano de obra calificada de nuestros compañeros en la zona de atención de luz y fuerza. Hacia afuera estamos desarrollando lo que llamamos una línea de expansión sindical, que refiere a la organización de los trabajadores que están laborando para las empresas privadas transnacionales que operan en México y que no cuentan con organización sindical. Ahí ya tenemos algunos avances. Estamos disputando titularidades de contratos colectivos hasta donde se pueda, porque con la implementación de la nueva ley esto va a cambiar, pero en esencia se trata de sindicalizar a nuevos miembros para incorporarlos al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y también estamos atacando en este segmento de los trabajadores que laboran para las empresas transnacionales en nuestro país. Y en el caso de la disputa que tenemos con el SUTER, pues tenemos una demanda por invasión de nuestra zona y materia de trabajo, ya que en 1985 ambas organizaciones, el SUTER y el SMEF, suscribimos un convenio de delimitación de zonas que en octubre del 2009 ellos violentaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas en el despojo de nuestros centros de trabajo. Gracias, Humberto. Si quieren, escuchamos también a Daniel. Josué, ¿tienen pregunta? Quizás alguna que puedan hacer. Daniel. Sí, de hecho, bueno, yo tenía 3 preguntas. Bueno, la primera es parecida a la que hiciste, Edgar, sobre, digamos, la formación de ingenieros, ¿no? Y tenía que ver específicamente con la perspectiva que tienen de estas ideas que desarrollan, bueno, no desarrollan, pero por lo menos ponen en el plan sectorial de energía sobre soberanía energética y desarrollo tecnológico propio, ¿no? Un poco de cara a lo que se presentaba, ¿no? De las aguas profundas y, digamos, área, digamos, tan conflictiva. ¿Cómo podría revertirse esa situación y qué tanto se podría disputar esta idea del desarrollo tecnológico propio? Después, algo sobre transición energética. Yo quería ver, digamos, cuál es el papel o cuál proyectan que es el papel del SME en la disputa por una transición justa, es decir, por una transición que no sea la transición de la reforma, pero que sí sea una transición, digamos, que pueda funcionar de una manera, digamos, socialmente equitativa, por decirlo así, ¿no? Con una conciencia de clase también y que implica una transformación profunda, ¿no? Social y, digamos, en el plano del sistema energético. Y la segunda es alianza con trabajadores de otros sectores. Es decir, ¿hay alguna perspectiva, por ejemplo, de acercamiento con sindicatos en el sector petrolero, de hidrocarburos en general? Porque me parecería, ¿no? También, digamos, una perspectiva importante en la disputa el papel de los y las trabajadores, ¿no? Bueno, gracias. Y muchas gracias por las presentaciones, perdón. Fueron muy, muy buenas y, digamos, de personajes, de personas con un impacto histórico, ¿no? El desarrollo del sector energético. Gracias. Josué, si quieres formular tu intervención y darle la palabra a Fabio. Sí, está bien. Bueno, pues agradecer la participación de ambos y me gustaría preguntar de manera particular al profesor Fabio Barbosa, ¿cuál considera que es la política energética más adecuada a mediano y largo plazo? Bueno, entendiendo que hay una brecha tecnológica importante derivada del desmantelamiento de Pemex. ¿Qué piensa sobre esto que comentaba Daniel alrededor de la transición energética, ¿no? Es decir, en este seminario se problematizó sobre las limitantes, ¿no? Que también hay sobre las supuestas energías verdes que no son tan verdes. Y bueno, en ese sentido, que nos comente sobre la posibilidad de
cuál es la mirada que tiene sobre el futuro alrededor de las políticas energéticas. En el caso de Humberto, me gustaría preguntarle cuáles son las razones de carácter político o cuál es la situación actualmente que han enfrentado en términos de negociación con el gobierno federal de manera particular. Digo, si ahí hay un impasse o algo está truncado alrededor de la Secretaría de Energía, la dirección de Bartlett o la misma gestión del gobierno de López Obrador, si nos pudieran platicar un poco en ese sentido. Muchas gracias. Le daré la palabra al profesor Fabio. Gracias. Lo que presenté fue una parte de una investigación en curso. Hay que agregar que en este momento estamos profundizando si los contratiempos, por así llamarlos, que han sufrido las compañías petroleras tan importantes a nivel internacional, hay algo en común, algo que esté asociado. Y en este punto, más que soluciones, respuestas, etcétera, lo que quisiera es anotar algunas hipótesis con las que estamos trabajando. La más importante sería que en la industria petrolera mundial estamos entrando a una nueva etapa de mayor complejidad geológica. Algunos puntos serían, por ejemplo, estamos entrando a nuevos ambientes en el subsuelo, antes desconocidos, antes inéditos. A quienes estén interesados podría ofrecerles experiencias muy concretas de plataformas. Características generales. Los nuevos espacios a donde, una vez que está agotado el petróleo convencional, las zonas tradicionales de actividad, son espacios llamados de alta temperatura, altas presiones. Y ahora incluso algunos de estos lugares se les denomina de ultra altas presiones, altas temperaturas. Las plataformas están dotadas de un equipo fundamental que es el preventor de reventones. Es el diseño de unas pinzas que cierran el pozo en condiciones de emergencia, para evitar el escape de los fluidos a la superficie. El diseño de estos equipos depende de las presiones a las que van a estar enfrentados. Algunos de los pozos exploratorios en México, por ejemplo, hay uno que se llama Puscón, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. Se ubica este pozo frente a Tuxpan, frente al puerto de Tuxpan, ¿no? Naturalmente a unos 80, 100 kilómetros de la costa. Este pozo, su
como los otros de esos años, estaba preparado para enfrentar presiones de 10,000 libras por pulgada cuadrada. Entra una zona y tiene no solamente los recursos del preventor, que es el... ¿Se sigue el sonido? ¿Me escuchan? Sí. Sí, lo escuchamos, profesor. Perfecto. Tuve aquí un pequeño accidente con este telefonito. Bueno, entonces se enfrenta a presiones antes desconocidas. Normalmente se usan líquidos y sólidos, varita, por ejemplo, para el enjarre de las paredes del pozo y evitar que se rompan estas paredes del pozo, que las presiones del interior puedan fracturar y crear problemas. Entonces se acudió a todos estos recursos, y en las gráficas podemos ver cómo la plataforma, la Max Schmidt, queda detenida días y semanas en alta mar. Hay reuniones en plataformas de distintos expertos de distintos países, etcétera. Poco a poco va abandonando, en fin. La presión tradicional en el Golfo de México, incluso para campos profundos de los que Pemex había perforado algunos frente a las costas veracruzanas, es de 6,000 libras por pulgada cuadrada. Hoy todas las plataformas están preparadas para batallar en presiones de 15,000, incluso hay documentos de 20,000 libras, etc. Otro gran problema es que una vez agotadas las zonas fáciles, etcétera, estamos en una etapa en donde la mayor parte de las perforaciones cruzan cuerpos salinos. La sal es un cuerpo no rocoso que provoca que con el agua y la sal, las tuberías se plieguen. No se debe de perforar en sal, se debe de cruzar. A veces algunos pozos cruzan 406, hasta 1,000 metros de sal. Este tipo de problemas ocasiona que nuestras estadísticas de pozos tengamos en algunos años hasta más del 80% de pozos que nada más encontraron hoyo seco o bien invadidos de agua. Nuestros sistemas de sísmica, pero no solamente los que está utilizando Petróleos Mexicanos, sino el de todas las empresas, incluso las que presumen de tener la tecnología de punta, los últimos avances, no están preparados para resolver este problema. De ahí que cuando dije hay una parálisis de la actividad por el hecho de que la Shell tiene un número tan elevado de bloques y tiene una superficie que controla, que opera, que ha licitado, que ganó bloques en una superficie tan grande, las soluciones dependen de lo que ella vaya a resolver en sus estudios. Ya no están en manos del país, menos de nuestras instituciones de investigación. De ahí que debemos de estar muy atentos y a mí me parece que por el momento una de las demandas es detener ese tipo de actividades en esa zona. De todas maneras, Petróleos Mexicanos en este momento, por los precios, por los problemas de COVID, los problemas de otros recursos, el problema de la herencia que recibió de un país en ruinas, etcétera, tampoco tiene como para invertir
en estos asuntos. A mí me parece que uno de los aspectos que uno de los aspectos de la política energética que no estamos de acuerdo y que yo he criticado abiertamente con los compañeros es la ilusión de que espera resolver los problemas de abasto de los combustibles. Yo creo que este país está padeciendo un derroche de los combustibles fósiles. No somos ni siquiera capaces de haber acordado con las empresas la fabricación de vehículos más pequeños, de castigar el consumo suntuario, de tal manera que la solución que yo veo es una concientización a fondo para ir, pero no es una tarea del gobierno, es una tarea de la sociedad. El uso, debe de pedirse el uso eficiente y el ahorro de energías. Es lamentable que estemos tan aislados y no tengamos alguna comunicación con sectores de la sociedad para que hubieran desplegado, pero nunca es tarde, naturalmente, para impulsar acciones masivas de colocación de alumbrado público con energía solar, de instalas, por ejemplo, la Universidad de la Ciudad de México ya tenía clases, talleres, actividades en donde estaba fabricando calentadores solares. Es absurdo estar, por lo menos para calentar agua. Es absurdo que estemos regresando. El gas que usamos es excesivamente caro, está sufriendo un incremento de precios brutal que deja a grandes masas de la población sin la posibilidad de utilizarlo. Y entonces están volviendo a la leña, especialmente en la periferia de las grandes urbes, usando carbón, basura, restos de muebles, etcétera, como para cocinar los alimentos. A mí me parece que debe de resolverse el problema en primerísimo lugar por el lado de cortar la demanda, de limitar la demanda. Hay un proceso internacional del que no se ha hablado aquí, que es lo que los gringos llaman la revolución del shale oil, shale gas. Yo acabo, mi último libro, que salió en los días de la pandemia, pero que puede solicitarse al instituto, en último caso yo mismo puedo ofrecerles a quienes estén interesados, hace un examen de este recurso. Hasta el momento es un fenómeno casi exclusivamente estadounidense. Ellos tuvieron en algún momento en 2 o 3 cuencas, tampoco es tan amplio y la producción como la propaganda que nos inunda afirma. En 2 o 3 cuencas de Estados Unidos crearon una sobreproducción y desplomaron el precio del gas natural. Esta sobreoferta ha limitado las posibilidades también de actividades en busca de gas natural en nuestro país, pero impulsó un consumo inducido. Hoy Comisión Federal de Electricidad, si no estoy equivocado, pero no, porque nosotros estamos más metidos en el subsuelo que en los asuntos en superficie. Los Estados Unidos
con determinados contratos obligan a este país a consumir gas que no necesita, que tiene en exceso. Morena no es, desde luego, no es un partido, es un movimiento muy heterogéneo, con posiciones encontradas en su interior. Aquí mismo hay alcaldías en donde están haciendo una reconversión del parque vehicular de diésel a gas. Es absurdo. Hay alcaldías como Iztacalco que tiene una alberca calentada con gas, y para acabarla de amolar es la mezcla de, ni siquiera es gas natural, que es un poquito más barato, sino la mezcla de butano y metano. La propia UNAM, para calentar su alberca cuando estaba abierta, compraba no podía calentarla solo con energía solar, y compraba gas importado. Este tipo de situaciones yo creo que se resuelven con mejores publicaciones nuestras, con lograr mayor difusión. Algunas de las cosas que aquí he dicho no las hemos publicado, algunos puntos, porque hay una situación atroz de guerra mediática, en donde lo hemos discutido en el interior de Pemex, cualquier cosa negativa van a aprovecharla en esta campaña, en esta guerra sucia que está en marcha. Pero a mí me parece que entonces estos son algunos de los problemas. En concreto, para el futuro, veo en el corto plazo problemas muy serios, especialmente para los mercados regionales. En algunas zonas se ha logrado que prácticamente el petróleo ya no se ve en los campos, en antiguas zonas petroleras, la llamada faja de oro, por ejemplo. Y hay nuevos sectores, tenemos una producción de naranja incluso para la exportación, se pagan buenos sueldos, miles de trabajadores laborando allí. Ese empleo no puede dejarse que se pierda, y otros de nuestros productos agrícolas. Veo problemas en el corto plazo de precios, de restricciones graves, y pienso que tenemos que pelear por una política de Estado que tome medidas de largo plazo. La Ciudad de México tiene los días contados, y no tanto por el problema de los combustibles, sino por el problema del agua. Cada vez estamos perforando pozos mucho más profundos, cada día se oculta la información, y por ahí va a surgir un problema gravísimo. Está llena de oquedades, porque el vacío que deja el saqueo de las aguas que se ha hecho en el pasado está creando que se esté hundiendo. Iztapalapa, por ejemplo, tiene cientos de calles y de viviendas cuarteadas, etcétera. Obrador inició con el programa de desplazamiento de población hacia provincia. Hay que continuar con él. Ni siquiera algunas de sus medidas pudieron avanzar gran cosa. De tal manera que creo que eso es lo que requerimos. Nuestras universidades están para eso, para proponer soluciones a los grandes problemas nacionales, y una de nuestras tareas pendientes es difundir más las alternativas que se están produciendo en las aulas. Sería mi respuesta. Gracias, profesor.
Humberto, sí. Gracias. Bueno, que va ligado a lo que comenta en este momento el profesor, el tema de la transición energética. La pregunta de Daniel es cuál era la postura de nuestra organización sindical. Como explicaba hace rato, en el desarrollo de su propia experiencia histórica, el sindicato va incorporando nuevos aspectos a su programa de acción. Uno de esos aspectos es el tema de la transición energética justa, democrática, y nosotros decimos soberana. Nosotros somos parte de una articulación internacional que se llama Derecho a la Energía, que es a nivel internacional. Estamos en TUED, que también es una articulación de sindicatos por la transición energética justa, democrática. Y lo que nosotros, coincidiendo con ellos en la necesidad de descarbonizar la energía, nosotros decimos que eso hay que hacerlo, pero también desde una plataforma de soberanía energética. Actualmente, pues hay todo un debate sobre el tema por las propias medidas que ha tomado el presidente de la República respecto a las energías limpias en nuestro país, particularmente a los parques eólicos y solares, la cancelación de las subastas, todas estas restricciones que se incluyeron dentro del contenido de la nueva ley de la industria eléctrica, y hay una acusación de que no se considera la transición energética, que se está retrocediendo y demás, ¿no? Entonces, nosotros creemos de que puede haber una transición energética desde las empresas públicas. Es decir, esto no es un patrimonio de la inversión privada, nacional, extranjera, sino que también se puede desarrollar un programa de transición energética de acuerdo a las características particulares de nuestro país. No tenemos que recurrir a otras experiencias, sino aprovechar bien los recursos hídricos, solares, eólicos de nuestro país, y buscar un desarrollo planificado, porque lo que estaban haciendo las empresas que invirtieron en energía limpia, pues es hacer parques solares o eólicos lejos de la zona, lejos de la infraestructura de evacuación de la energía, ¿no? Ese fue uno de los conflictos. Entonces, pues había parques solares y no había redes de transmisión, ¿no? Subestaciones de potencia, y entonces querían que el Estado mexicano invirtiera en ello y ellos no. Ellos decían, bueno, nosotros venimos a invertir y esto, el problema es cómo evacúas la energía. Y ese es uno de los conflictos que se generaron por esa política de privatización, de capitalismo verde que se quiso instaurar en nuestro país. Me parece, en lo personal, y hemos platicado con diferentes instancias de trabajadores del agua, ¿no? De la energía, que es posible recurrir a un modelo propio de transición energética, aprovechando nuestras propias características como país, y también incluyente, porque es una de las diferencias que tenemos con la política estatista, ¿no? De que, bueno, es que la empresa pública y entonces ahí ya no entra nadie. Nosotros creemos que hay que trabajar con la sociedad, con las comunidades, con los pueblos, con los municipios, que se pueden desarrollar proyectos de generación distribuida, que no son megaproyectos invasivos en el aspecto económico, cultural, y que puede haber mucha participación de las propias comunidades para desarrollar proyectos de escala de mediana para abajo, en donde se puedan resolver los problemas mediante la participación de las comunidades, los trabajadores del sector y el propio gobierno, los investigadores y demás. Ese es lo que nosotros estamos planteando. De hecho, tenemos algunas experiencias muy iniciales, porque se han acercado algunas comunidades, algunos pueblos, a pedirnos asesoría, precisamente para la utilización de sus recursos. Recuerden ustedes que la ley de Peña Nieto faculta al Estado a explotar tus recursos si tú no los utilizas, ¿no? Te despojan y se los brindan a las empresas transnacionales. Entonces las comunidades también reaccionan de otro modo, entre otros,
resistiendo de esta manera. Bueno, aprovechémoslo nosotros, que somos los originarios del territorio, saquemos provecho y resolvamos nuestras necesidades energéticas. Y algunas organizaciones populares, campesinas e indígenas se han acercado al sindicato. Por ahí tenemos algunos proyectos en estudio para ver la posibilidad de compaginar nuestro conocimiento técnico. Tenemos 500, imagínense, 500 ingenieros que fueron despedidos de Luz y Fuerza del Centro y que están desaprovechados porque el neoliberalismo es destrucción de todo, destrucción también del conocimiento de los trabajadores. Y bueno, pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo por integrarlos al proyecto cooperativista y a los proyectos económicos que hemos desarrollado en los últimos 3 años. Y decimos también que debe ser una transición que le dé accesibilidad a la gente, es decir, que esté también fundamentada en el derecho a la energía, porque también, por muy pública que sea la empresa, y nos está pasando en México, pues de repente las tarifas eléctricas se van disparando y de repente la actitud de los funcionarios públicos de estas empresas, pues es de castigar al que no tiene dinero para pagar. Y van y les cortan, y no importa si tienen ahí a una persona conectada con oxígeno, no importa porque no puedes dejar de pagar. Y esa es una de las cuestiones que nosotros criticamos del modelo, y tiene que haber también una sensibilidad y una accesibilidad social a la energía como un derecho humano consagrado por la Constitución. Hemos metido 2 iniciativas de ley, la última con Morena, se la entregamos a Mario Delgado, y pues la ven, nos dicen que sí, pero la echan al cajón de la burocracia, y no se ve que tengan intenciones de legislar en ese aspecto. Y en ese sentido también la otra pregunta que decía el compañero Daniel es la necesidad efectivamente de lograr un frente común con los trabajadores de la energía, y nosotros pensamos que del agua también, que están asociados, y en otros países, por ejemplo en Brasil, en Colombia, hay experiencias muy importantes de esta vinculación de las comunidades, los trabajadores del agua, los trabajadores de la energía, y proyectos de generación como los que estoy intentando diseñar, que son con una participación comunitaria. Y ahí hemos tenido tenemos mucha cercanía con los compañeros de la UNTIP, de la Unión Nacional de Técnicos Profesionistas de Pemex. Ahí hemos realizado algunos foros, tenemos buena relación, pero no hemos conjugado todavía la idea. Nuestra perspectiva es impulsar una federación de trabajadores de la energía y el agua en México. Es algo que se propone la nueva Central de Trabajadores, una federación a donde pues pueda haber distintas militancias en federaciones o confederaciones, incluso a nivel internacional, pero que sí nos permita tener una sola política. Yo creo que eso es cada vez más urgente. Con el SUTER no se puede contar porque pues, es un sindicato que acompañó durante todos estos últimos 30 años los procesos de privatización sin ofrecer la más mínima resistencia, ¿no? Y ahora son consentidos del régimen porque dicen que gracias a ellos, ¿no? Cuando no en ningún momento salieron a resistir al neoliberalismo, a Peña Nieto, a Calderón y a Fox y a Cedillo. Son los únicos que resistieron del sector eléctrico, fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, y hoy lo asocio a la pregunta de cómo está la negociación, pues en esos términos, ¿no? Quienes realmente ofrecieron una mayor resistencia a la privatización, que recibieron el golpe del decreto de extinción a partir de nuestra férrea resistencia a la privatización del sector eléctrico en nuestro país, pues ahora somos los que no somos convidados, ¿no?, a la transformación del país en términos de reincorporarnos, de restaurar nuestros derechos, porque ha sido un crimen de Estado, ha sido un golpe de Estado, y el gobierno actual tiene que hacerse responsable también del pasado en un sentido progresista, de resolver las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero no vemos esa sensibilidad. Yo creo que es más general. Podemos criticar, por ejemplo, que el gobierno sigue tomando como referencia
de la representación supuesta de la clase trabajadora a los charros del Congreso del Trabajo, ¿no? Con ellos se pone de acuerdo para pactar, para impulsar iniciativas de ley, y el sindicalismo democrático es como excluido de esa interlocución, de ese diálogo y de esa posibilidad de contribuir a una verdadera transformación de nuestro país. Entonces creo que también ahí hay esta situación de exclusión del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hemos sido víctimas de esa exclusión desde Calderón mismo, ¿no? Un proceso de discriminación laboral tremendo, compañeros que por muchos años no pudieron encontrar un empleo por el solo hecho de estar afiliados al sindicato, por haber trabajado en Luz y Fuerza del Centro, pues no te daban trabajo, ¿no? Entonces, todavía, y con el gobierno de la 4T, sentimos lo mismo, sentimos que hay una exclusión de los trabajadores que presentaron la mayor y más férrea resistencia al proceso de privatización, y quienes deberían de ser reivindicados por un proceso que llama a la transformación y a la recuperación soberana de nuestro país. Eso es así está la cosa. Tenemos una mesa de negociación, no camina, hay políticas ahí a lo interno del propio gobierno, a donde creo yo que también se están cometiendo errores, no hay buena interlocución con los movimientos sociales. Anteriormente estaba la subsecretaría de gobierno, que era el mecanismo que todas las organizaciones de derechos civiles, derechos humanos, sociales, campesinas, había una forma como de ser atendidos. Eso ya no hay subsecretario de gobierno en nuestro país. La Secretaría de Gobernación ha perdido peso político en nuestro país, y bueno, hoy hasta directores de una empresa pueden tener más poder que un secretario de Estado, y en una intención de no resolver los problemas que dejó el neoliberalismo. Todos hemos peleado contra el neoliberalismo. Bueno, pues resolvamos esos problemas que, si bien no son de este gobierno, se heredaron de aquel, pero hay la posibilidad, hay la capacidad para poder resolverlos en este trayecto. Gracias, Humberto. Profesor, quisiera hacer un último comentario. Estamos ya en tiempo para cierre. No, pues muchísimas gracias. Me parece que el seminario de ustedes es muy importante. Esta sesión me complace haber estado en ella. Me alegro y les agradezco la invitación que recibí. Creo que he aprendido muchas cosas escuchándolos a ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, efectivamente damos paso al cierre entonces. El seminario, la verdad es que han sido 7, 8 sesiones bastante densas, con mucho aprendizaje. Recupero esto último que señalaba también Humberto. El seminario surge organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, por la Universidad Autónoma de Querétaro y el Centro de Reflexión y Acción Laboral. Ahorita les doy la palabra a mis compañeros para que cierren, pero surge justamente con una necesidad de dimensionar históricamente el debate energético, ¿no? Creo que eso nos ayuda a entender mucho de las contradicciones que están emergiendo y de los retos que existen alrededor de no solo en términos de la política energética, sino de la viabilidad de la empresa pública, ¿no? Por todo el proceso de desmantelamiento. Entonces nos preocupaba mucho cómo empezaban a aparecer muchas opiniones respecto al sector, o sea, entre ellas, por ejemplo, supuestos como decir los mexicanos sí podemos y tenemos la capacidad, ¿no? O sea, en eso me refiero como un exceso de voluntarismo, pero si tomar en cuenta estos límites geológicos, sin tomar en cuenta las implicaciones que ha tenido el desmantelamiento de la empresa y de la operatividad, sus implicaciones en términos de infraestructura, y sin tomar en cuenta algo fundamental como también el trabajo, los propios derechos de los trabajadores, que hoy en día, como plantea Humberto, deberían estar en el centro
con un gobierno progresista. Entonces, pues les agradecemos a ustedes y le doy la palabra a Daniel, Josué, para que cierren el seminario. Sí, si quieres, Josué, y tú cierras la última. Como gustes. Sí, mejor. Bueno, yo igual, ¿no? Resaltar que pues una idea del seminario era ver la complejidad del tema energético y también mantener esto, ¿no? Que se vio sobre todo, bueno, en varias sesiones, ¿no? Esta idea de tener una perspectiva de clase, de la división internacional del trabajo, digamos, en qué contexto, ¿no? Geopolítico, histórico estamos situados, y a mí me parece un excelente cierre, ¿no? Porque cada vez fuimos como contextualizando más y cerramos con una sesión sobre la política energética en México, ¿no? Digamos, empezamos desde temas más generales, por decir así, no sé si abstractos, pero más generales, y fuimos llegando, pasando por diferentes temáticas, incluyendo el tema de la transición, el tema laboral, el tema de las cooperativas, hasta llegar ahora a discutir la política energética de México. Y coincido con Edgar, bueno, coincidíamos y coincido todavía, ¿no? Que vienen ahora yo creo, una disputa por varios conceptos que se pueden vaciar de contenido, digamos, de clase, ¿no? Por ejemplo, el tema de la transición es un concepto que ahora tenemos que, digamos, visibilizar como un problema, digamos, de la División Internacional del Trabajo y de clase, ¿no? Y darle ese contenido que precisamente creo que estas ideas, ¿no? Que resaltaba Edgar hace unos momentos del capitalismo verde, pues, pues invisibilizan, ¿no? Y que eso puede ser más que una solución, un gran problema, ¿no? Entonces a mí me parecía un curso, un seminario que tuvo una progresión y que me alegra mucho que hubiéramos cerrado con esta sesión, que la verdad fue excelente, para precisamente pensar qué es lo que sigue, ¿no? Tanto en la política energética mexicana, en esa disputa, como en la política regional, ¿no? Y en otras formas, digamos, de posibilidad de integración que no sean las que son dominantes hasta ahora, ¿no? Y que, bueno, han sido gran parte del problema que nos tiene hoy en esta situación. Les agradezco, bueno, a Edgar, a Josué, ¿no? Todo el trabajo. Y bueno, esperemos que nos veamos en próximas sesiones, ¿no? Creo que el tema hay que seguirlo discutiendo y creo que hay que seguir profundizando ciertos debates para poder visibilizar la problemática, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada agradecer a todos los ponentes, a los asistentes, y bueno, parte del aprendizaje del seminario es entender las distintas problemáticas que giran alrededor del sector energético. Se abrió un espacio para hablar de condiciones de trabajo, de medio ambiente, de política energética del Estado, de la cuestión geopolítica y la integración de los países, y bueno, un sinfín de temáticas que en algún sentido rompieron con este debate dominante que se ha dado en algunos espacios académicos y mediáticos, y bueno, principalmente es eso, ¿no? Esta idea de contribuir, aprender, y bueno, especialmente un agradecimiento a Edgar y a Daniel por todo este trabajo, ¿no? Y bueno, ahí están las puertas abiertas. Quiero señalar particularmente que el serial desde 1985 ha acompañado a las organizaciones sindicales, pero llevaba un periodo sin acercarse a las cuestiones de la investigación, y bueno, estamos en eso, ¿no? Para precisamente, como decía el profesor Barbosa, plantear problemáticas para encontrar soluciones, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todas, todos. El link de si tienen ganas de ver las sesiones anteriores, con gusto les compartimos el link. Y tenemos el compromiso nosotros como coorganizadores, pues de hacer cápsulas, de divulgarlos, ¿no? Aprovechar que está Radio Osmea aquí también, poder darles material, incluso hasta su asesoría, porque han logrado una gran experiencia ya editando. Pero tenemos una gran cantidad de material que, si algo todas coinciden en las sesiones, es una perspectiva crítica, como lo apuntó Daniel. Y bueno, ya estará Daniel en comunicación con cada uno de los ponentes para una invitación a una publicación.
Bueno, Pues muchas gracias. muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Humberto, hasta luego. Hasta luego.